te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en esta sesión. Como les comentaba al principio, vamos a estar conversando con Sebastián González. Bienvenido, Sebastián. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Sebastián es Head of Venture Partnership en Wayra, Hispanoamérica. Ya nos va a contar un poquito de ello. Pero, Sebastián, queremos partir siempre hablando un poco de historia. Pues cuéntanos un poco cómo nace Wayra. Yo entiendo que hay un origen ligado a este programa Movistar Innova. Cuéntanos un poquito de eso. Oye, a ver, primero, ¿qué es Wayra? ¿Cierto? Wayra es el brazo de innovación abierta, de inversión de Grupo Telefónica. Nosotros operamos en toda América Latina y en Europa con lo que llamamos nuestros labs de innovación, que son espacios para que emprendedores puedan utilizar tecnologías y trabajar con ellas en tecnologías que para nosotros son claves. Y sí, Wayra ha tenido una evolución. De hecho, la semana pasada Wayra cumplió 10 años. Pero efectivamente en Chile el trabajo que viene realizando Telefónica con emprendedores data de mucho antes. Por ahí por el año 2009 se creó un programa en alianza con la Adolfo Ibáñez y otros actores que se llamaba Movistar Innova, y Movistar Innova era una incubadora o aceleradora corporativa, algo como súper disruptivo para la época. Yo te diría que es muy probable que haya sido de los primeros casos en América Latina. Y luego, ¿cierto? Eso derivó en un programa que terminó transformándose en Wayra, un programa global, ¿cierto? Que busca, en un principio buscaba, ¿cierto? Como la lógica de acelerar startups digitales en mundo digital. Estamos hablando del año 2011, como justo en el boom de WhatsApp, y tiene que ver un poco con eso también. Pero ya por ahí, por el año 2017, empezamos a migrar a algo que nosotros llamamos un fondo de Venture Capital corporativo, o sea, un fondo de inversiones corporativo, y hoy día nos vemos mucho más como eso, ¿cierto? Como una organización, una gran empresa que invierte activamente en startups y desarrolla proyectos de innovación con esos startups, principalmente en el mundo digital. Perfecto. ¿Por qué una empresa como Telefónica en esos años se mete a crear una unidad que acelera y posterior invierte en una startup? Yo creo que es una mezcla de dos cosas. Yo diría visión y necesidad, ¿ya? Necesidad porque estaban ocurriendo cosas en el mundo tecnológico que estaban afectando directamente a la industria, ¿ya? Y en general, las empresas que se meten en estas cosas eh, tienen que ver con que existen amenazas, ¿cierto?, en la industria. Luego vamos a hablar de cómo eso se ha ido dando, pero si tú te posicionas un poco en el año 2009 a 2011, fue justo cuando salió WhatsApp, ¿ya? Y WhatsApp lo que hizo básicamente fue matar un negocio que para nosotros era un negocio importante, que es el negocio de los SMS. La gente se olvida, pero antes uno, cuando se mandaba mensajes, tenía que pagar por cada mensaje que enviaba. Y era un negocio súper bueno para las telcos. Cuando nace WhatsApp y se masifica, ¿cierto?, en Internet con los... ¿Están por ahí? Ahí estamos, sí, te habíamos perdido. Sí, disculpen. Te decía que se masifican los teléfonos inteligentes y las telcos empiezan, ¿cierto?, a ver que la industria iba a cambiar. Y lo que pasó fue que el hoy día presidente de Telefónica dijo, bueno, es muy probable que la innovación empiece a descentralizarse, o sea, salga de Silicon Valley y empiece a ocurrir en otros lugares, ¿cierto? Principalmente en América Latina y en Europa, donde nosotros teníamos operación. Entonces, se toma la decisión de lanzar un Wayra con una lógica muy, muy, muy descentralizada, y se crean oficinas de Wayra en casi toda América Latina y toda Europa. Piensa que nosotros llegamos a tener oficinas en 7 países, o sea, teníamos oficinas en México, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Entonces, se hace de una manera con un despliegue muy fuerte, y eso permitió algo que hasta ese momento era imposible, que muchos de los ecosistemas empezaran a dinamizarse. O sea, Wayra fue de las primeras organizaciones en el ecosistema emprendedor en Chile. Sin duda fue la primera que privadamente, ¿cierto?, empezó a entregar financiamiento a emprendedores sin la necesidad de estar
con el apoyo, el subsidio del Estado. Lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Colombia, y obviamente ahí siguieron muchos más. O sea, hoy día es común ver empresas que están invirtiendo activamente en startups, pero hace 10 años eso era algo casi una locura. Entonces, ahí hay una historia que de alguna manera se ha ido dando y que muchos otros han ido siguiendo ese camino. Sí, en ese sentido, Sebastián, el foco de Guaira partió acelerando, en la lógica de acelerar negocios, y luego cambia, muta a esto de invertir solo. ¿A qué se debe ese salto, ese cambio de modelo, por así llamarlo? Yo creo que responde a una mirada evolutiva natural, ¿ok? Un poco lo dije justo hace unos minutos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el mundo emprendedor, no habían referentes, o sea, no existían, hoy día, no sé, existen muchas incubadoras que ya están consolidadas. De hecho, una de ellas, ¿cierto?, es UDD Venture, con quien nosotros también trabajamos mucho con emprendimientos que vienen de allá. Pero nos dimos cuenta que estar en la base era lo que había que hacer quizá en una primera etapa. Esto ahora uno lo mira hacia atrás, no creo que haya sido una cosa deliberada. Lo que sí ha sido es que hemos sido muy sensibles a lo que pasa en el mercado, o hemos querido ser siempre muy sensibles a lo que pasa en el mercado. Cuando Guaira lleva 3 o 4 años, ocurrieron dos cosas. Lo primero es que en cada uno de estos países se empezó a instalar una base emprendedora mucho más fuerte. Y por lo tanto, los emprendedores en etapa temprana venían mucho mejor preparados. Nosotros, cuando estábamos en la fase de aceleración, tomábamos a los emprendimientos cuando tenían un concepto, un producto mínimo viable, o estaban recién empezando a escalar sus ventas. Pero no había fase de incubación o de aceleración desarrollada. Lo que empezó a pasar con el tiempo es que empiezan a emerger otros actores que empiezan a tomar ese espacio en el mercado, y tú siempre tienes que hacerte competitivo. Entonces lo que hicimos fue movernos un paso más adelante en la cadena, ¿cierto?, de financiamiento, y que nuestro financiamiento complementara la fase aceleración y pasara más a una fase de escalamiento, ¿ya? Pero ahí vimos otra cosa, como yo te decía, también es una mirada evolutiva y también tiene que ver con las necesidades del negocio. Que las empresas que inicialmente nosotros apoyábamos en fase de aceleración no estaban preparadas para trabajar con Telefónica, porque estaban muy verdes. Empezamos a tomar startups más maduras y eso nos permitió conectarlas con el negocio. Y hoy día, nuestra gran propuesta de valor como Guaira es que nosotros invertimos en emprendimientos digitales tecnológicos, nos hacemos socios de esos emprendimientos en un porcentaje minoritario, ¿cierto? Somos socios minoritarios. Y lo segundo es que somos socios comerciales de esas empresas y aportamos valor a su crecimiento, ¿cierto?, en términos de desarrollo de negocio. Nosotros somos relevantes para la facturación de las empresas con las que trabajamos. Entonces, eso hace parte como de nuestra propuesta de valor actual, y creo que eso es fundamental, porque no existe crecimiento. O sea, las empresas que quieren crecer, las startups que quieren crecer, necesitan dos cosas: financiamiento y cliente. Y nosotros le damos las dos. Y yo creo que eso es clave, entender cuál es la posición que tú tienes que jugar en una industria como la del Venture Capital, que obviamente está desarrollándose muy rápido en América Latina. Sí, bueno, vamos a hablar en un ratito más, en el segundo bloque, de estos conceptos que pueden ser lejanos aún para el ecosistema, Venture Client, Corporate Venture Capital. Pero antes quiero preguntarte un poco por este estudio que ya entiendo va en la segunda edición de Corporate Venture Latam. ¿Cómo se gesta este informe, este documento que es hoy un documento referente para quienes quieren entrar a conocer un poquito más de estos temas? Sí, a ver, nosotros, como te decía, por ahí por el año 2017 empezamos a mirar que otras empresas empezaban a sumarse como con mucho más fuerza a lo que estaba haciendo Guaira. En particular en Chile empezó a trabajar esto, bueno, Maciza llevaba muchos años ya con su Maciza Lab, Engie, empezaron algunos bancos a trabajar más con FinTech. Entonces empezamos a ver que se generó un fenómeno con un poco más de fuerza, o sea, como cuando tú ya no estás solo en el barrio y empiezan a aparecer vecinos. Entonces, vimos que eso estaba ocurriendo y vimos que ese mismo fenómeno estaba ocurriendo en Perú, en Colombia, y a pesar de que en Estados Unidos, no sé, en Asia o en Europa, los temas de Corporate Venture Capital, o sea, empresas que invierten en emprendedores, como Guaira, por ejemplo, ya estaban como bastante consolidados o llevaban una tasa de crecimiento mucho mayor. Vimos que era importante visibilizar iniciativas de este tipo en América Latina, ¿ya? Porque lo que pasa es que muchas de las empresas que hoy día empiezan a desarrollar iniciativas con startups
no tienen como esta mentalidad de que tienen que conectarse con el ecosistema emprendedor. Y por lo tanto, existe mucha lejanía entre lo que está ocurriendo entre los emprendedores y lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en los corporativos. Y ese mundo, ¿cierto?, no tiene un puente natural. Una de las ideas que tuvimos fue crear un reporte, ¿cierto?, que permitiera mapear estas iniciativas y darles visibilidad, de tal manera que universidades, emprendedores, la sociedad civil en general, supiera que hay empresas invirtiendo en emprendedores y que eso pudiera generar puentes mucho más concretos, ¿cierto?, mucho más sustentables. Hicimos un primer reporte con Prodem. Hugo estuvo el martes, no sé si hablaron de eso, no lo alcancé a escuchar, pero hicimos un primer reporte con Prodem, que Prodem ya había hecho un análisis de temas de emprendimiento corporativo por ahí por el 2008. Entonces, era un tema que además era una forma como de refrescar como esta temática. Publicamos el primero, después hicimos el segundo, y claro, efectivamente el año pasado lanzamos este reporte que es mucho, mucho más concreto. Mapeamos cerca de 200 empresas en toda América Latina, y quizás la buena noticia es que tenemos muchas, muchas empresas grandes haciendo esto que se llama corporate venturing, ¿cierto?, que es vinculando al mundo corporativo con startups para desarrollar proyectos de innovación, ¿ya? Ese es como el concepto, ¿cierto?, a pesar que tiene un nombre en inglés que parece como muy, muy, muy sofisticado. Básicamente es eso, ¿cierto?, vincular grandes empresas con startups. Y a partir de ese trabajo se empezaron, ¿cierto?, a visibilizar muchas iniciativas que hasta el momento no tenían visibilidad. Hoy día es mucho más fácil entender quiénes son las empresas que están desarrollando este tipo de proyectos dentro de sus áreas de innovación, y por lo tanto para los emprendimientos es mucho más fácil acceder a ellos. Y el gran problema es que cuando tú querés trabajar con un Telefónica, uno dice, bueno, me meto al directorio telefónico, bueno, o me meto a LinkedIn y, bueno, ¿con cuál de todo esto hago el primer contacto? ¿Quién es la persona correcta? Eso es una necesidad que quizás es súper básica, pero muy importante de resolver. Y hemos empezado a hacer un trabajo más profundo en algunos países. De hecho, hicimos un reporte exclusivo para Colombia, y mañana, paso el dato, lanzamos nuestro reporte exclusivo para Perú, ¿ya? Y el caso de Perú es interesante porque en nuestros 3 momentos, la primera vez encontramos 7 empresas, la segunda vez encontramos 15 empresas y hoy día encontramos 31 empresas. O sea, en 3 años esto ha ido duplicándose año a año. Y por lo tanto, si te das cuenta, lo que tenemos es un fenómeno que está empezando a tomar mucha fuerza, y que creo que eso es muy positivo también para la industria en general del emprendimiento y la innovación en Chile. Sebastián, en ese reporte tal vez aparecen algunos casos emblemáticos fuera de Chile. Tal vez si pudieses compartirnos un par de casos que parezcan relevantes dentro de Latinoamérica, por ejemplo. Y bueno, y si te atreves ahí a comentar alguno global, fuera de Latinoamérica también. Mira, yo te diría que en términos de Latinoamérica, los casos más interesantes para mí están en el sector, yo diría, industrial en México. Por ejemplo, tú tienes Bimbo o Cemex, o Arca Continental, que es una de las principales embotelladoras de Coca-Cola. O sea, tú tienes un tema industrial que está muy ligado a la industria 4.0, en el que las grandes empresas industriales mexicanas se pusieron como en el trabajo de digitalizarse. Y en ese proceso armaron grandes fondos de inversión. Hoy día están invirtiendo activamente en startups de toda América Latina, incluso del mundo. De hecho, Bimbo, por ejemplo, acaba de abrir una oficina de scouting en Israel por todo el tema de alimentos, sustentabilidad, ¿cierto?, agricultura inteligente. Para poder en el fondo mantenerse siempre a la vanguardia. Las empresas hacen esto para mantenerse en la vanguardia y que de alguna manera las amenazas que hoy día suponen los nuevos entrantes de los negocios puedan ser, son como estrategias de defensa. Si tú te fijas, antes un retail decía, bueno, mi competidor es el retail del frente. Hoy día tu competidor puede ser un grupo de chicos que está armando un emprendimiento, una aplicación, puede ser el retail del frente, pero puede ser incluso una empresa que no es de tu rubro, ¿cierto? Que va a entrar a competir contigo. Mira el tema de medios de pago. Hoy día tenemos empresas de logística compitiendo en medios de pago con bancos, con startups, con empresas tecnológicas como Google, Apple, que lanzaron sus medios de pago. Entonces, hoy día como que las amenazas vienen de todos lados. Y volviendo quizás a lo local, un caso que me gusta mucho, un caso peruano del grupo Credit Corp, uno de los grupos financieros más importantes del país, que montó un corporate venture capital que se llama Créalo. O sea, es como el Guaira de Credit Corp, se llama Créalo. Y ellos
han tenido una estrategia muy agresiva en términos de comprar startups, comprar fintech, que les ayuden a completar su ecosistema de medio de pago. Hicieron algunas adquisiciones acá en Chile y lanzaron hace poco su banco digital que se llama Tempo. Tienen algo similar en Perú, tienen algo similar en Colombia, ese caso es muy entretenido. Sure y Bancolombia, en Colombia son casos interesantes de Venture Builder, no hemos hablado de los conceptos, pero básicamente ellos no solo están invirtiendo en emprendimientos, sino que están creando sus propios emprendimientos. O sea, no estamos hablando de crear una unidad de negocio, estamos hablando de crear una startup por sí misma. Y otro caso, hablando de Venture Builder, que me gusta mucho, porque es una industria distinta, es lo que está haciendo Kaufman. No sé si ya vino Kaufman a este programa, pero yo creo que debe estar por ahí en la parrilla. Pero estando en una industria de movilidad, están, ¿cierto?, desarrollando servicios y creando startups digitales para una industria que sabemos que va a ser súper relevante en la economía del futuro. Oye, ahí Sebastián, tal vez para dejar planteado la discusión, la reflexión y luego en el segundo bloque profundizar, vemos que empresas que son comúnmente tradicionales como Copec también crean su unidad producto de que, bueno, está muy hacia el futuro, muy en el horizonte, pero probablemente ya están pensando los gerentes de Copec sobre la movilidad del futuro, el fin tema del del ciclo, hidrógeno, claro, el fin energía. del carbón, el fin del petróleo, y se están reinventando. ¿Cómo lo ves ese caso, por ejemplo, de Copec? A ver, acá un poco yo lo decía cuando preguntaba por qué esto Telefónica lo estaba haciendo, ¿cierto? Y yo decía que era una mezcla de necesidad y visión de futuro, ¿ya? Y eso, si uno lo lleva como a la parte como más táctica, estratégica, es como defensa y ataque, ¿ya? Lo voy a decir así. Las empresas que hoy día están desarrollando este tipo de vehículos están creando estrategias de defensa de ataque, ¿ya? De defender su negocio actual de posibles entrantes y de atacar creando un negocio del futuro, ¿ya? Hacer eso requiere capacidades, ¿ya? Y la innovación abierta y el Corporate Venture Capital son herramientas que te permiten desarrollar capacidades, entender lo que está pasando en una industria. Cuando tú traes un emprendedor a tu casa en el que estás invirtiendo para desarrollar un negocio con él, lo que estás trayendo es un talento, ¿cierto?, externo, y que tú como compañía te puedes nutrir de ese talento, ¿ya? Obviamente existe una relación muy sinérgica entre un corporativo y un emprendedor, porque precisamente lo que tiene uno es lo que necesita el otro. Entonces, tú tienes un corporativo que tiene, qué sé yo, muchos recursos disponibles, qué sé yo, amplia red, por ejemplo, comercial, distribución en regional en muchos países, tiene equipos especializados, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, ¿cierto? Nosotros le llamamos que es como el elefante, ¿cierto? Porque es un animal, ¿cierto? Muy grande, muy pesado, pero a veces un poco lento. A veces las compañías, y que está bien, ¿no? Tenemos que tener, ¿cierto?, nuestros procesos, etcétera, etcétera, porque de alguna manera hay que gestionar los tamaños. En cambio, las startups son organizaciones muy veloces, muy dinámicas, muy flexibles, y el mundo de hoy requiere ese tipo de capacidades, o sea, requiere esa flexibilidad, los cambios ocurren muy rápido. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué Copec lo hace? Yo creo que una mezcla, ¿cierto?, de defensa y ataque, es decir, ok, ¿qué es lo que viene para nuestra industria y cómo nos preparamos para eso? Y por lo tanto, instalan una antena, ¿cierto?, en San Francisco y dicen, bueno, vamos a mirar hacia dónde va nuestra industria en el futuro y queremos estar preparados para eso. Entonces, es una forma de alguna manera, prepararse o anticipar el futuro de tu industria. Y eso es clave, porque en este mundo dinámico, ya lo he dicho muchas veces, si uno no es capaz, ¿cierto?, como emprendedor, ¿cierto?, o como empresario, de visualizar lo que viene, es muy probable que cuando el futuro llegue y te pilla mal parado, puede significar el fin de tu industria. Mira todos los cambios que ha habido en la industria. ¿Cuántas industrias que hace 20 años eran las empresas más importantes del mundo, hoy día ya ni siquiera existen? ¿Ya? Yo miraba un mapa el otro día de las 12 empresas más importantes del mundo del año 2000, hoy día solo quedan 4, ¿ya? Y hay 8 nuevas que no estaban en ese ranking, algunas de ellas ni siquiera existían. Entonces, el cómo cambian, ¿cierto?, las empresas, o cómo cambian los liderazgos en el mundo, es muy rápido. Antes una empresa, la vida media de una empresa grande podían ser, no sé, 50 años, hoy día son 15, 20 años,
perdón, 30 años, y en 10 años más la vida media está pronosticado que sean 10, 12 años. Entonces, es muy rápido ese cambio. Las empresas que no se transformen van a probablemente sufrir, y muchas de ellas también van a desaparecer. En ese sentido, Sebastián, y para cerrar este primer bloque, también está, por otro lado, este concepto que algunos expertos llaman el teatro de la innovación. Hay empresas corporativas que hacen intentos de innovación abierta o cerrada incluso, pero se transforma más bien en un espectáculo de marketing. Cuéntanos tu visión al respecto. A ver, mira, eso es un fenómeno que ocurre en todos lados. O sea, lo primero, es un fenómeno que ocurre no solo en Chile. En Chile yo siento que ocurre mucho. Hay muy buenas intenciones, pero muchas veces no se ven ciertos resultados concretos. Tampoco es fácil. O sea, tampoco uno tiene que ser tan duro con las empresas y decir, mira, estas empresas están desarrollando proyectos que sabemos que no van para ningún lado y todo, porque muchas empresas están buscando el camino, ¿cierto?, hacia crear una capacidad de innovación. Y yo creo que también hay muchos agentes externos que influyen negativamente en eso, ¿cierto? Hay mucho gurú de innovación dando vuelta por ahí, consultores, empresas que te venden ciertas promesas que sabéis que no se pueden cumplir. Y Chile yo creo que hemos tenido un exceso de eso. Y yo creo que es una mezcla de cosas, ¿cierto? Creo que es importante que las empresas que quieran trabajar esto lo hagan primero con una visión de futuro, o sea, entender que esto es una estrategia de largo plazo. Lo segundo, que entiendan que esto tiene sentido de urgencia, ¿ya? Yo me encuentro con mucha gente que trabaja en empresas que me dicen, mira, vamos a trabajar esto como con calma, primero vamos a trabajar estos temas de cultura, que son súper importantes, efectivamente son muy importantes, luego vamos a hacer un proceso de ideación que va a durar un año, no sé qué, luego, y cuando pasan, no sé, 12 meses, 15 meses, esa empresa ya cambió al gerente. En el fondo las empresas no esperan por los resultados. Por eso que yo te digo que es una estrategia defensiva y ofensiva. Tú tienes que ser capaz de mostrar muy buenos resultados de corto plazo y mostrar que le podéis pegar al negocio rápido. No tiene que ser en algo gigante, pero tu área de innovación tiene que ser capaz de aportar al negocio actual y apoyar a la construcción de un negocio futuro, que sean los ingresos, ¿cierto?, que la compañía va a construir de cara a los cambios que se están dando en la industria. Entonces, efectivamente, nosotros vemos que hay mucho teatro de la innovación, más de lo que uno quisiera, y yo creo que es una mezcla de cosas. Ahora, ¿cómo uno elimina eso, trata como de minimizar ese impacto? Eh, yo te lo digo porque, por ejemplo, nosotros identificamos muchas, en el reporte que hicimos, Chile es uno de los países que más actividad tiene de vinculación con startups, ¿ya? O sea, no sé, el 25% de las grandes empresas han hecho algo con una startup, algo, ¿ya? O sea, cualquier cosa. Eh, pero son muy pocas, por ejemplo, las que están invirtiendo, versus los argentinos, ¿ya? Versus los colombianos, versus los mexicanos. Entonces, muchas veces acá nos ponemos felices porque tenemos una buena posición en un ranking de innovación global, y claro, Chile tiene muy buenas condiciones, pero la realidad es que el output de innovación que tiene el país todavía es pobre, en mi opinión, ¿ya? Un emprendedor con capacidades, con talento, qué sé yo, con un súper buen producto, todavía tiene que salir a buscar rondas de inversión afuera para poder desarrollarse, o tiene que instalarse en un mercado más grande para poder desarrollarse, y eso también habla de que acá existe mucho startup, como yo le llamo, pero poco scale-up. O sea, existe mucha capacidad para poder crear un negocio y hacerlo como desarrollar sus primeros pasos, pero al final lo que tenemos que ser es un país que sea capaz de hacer crecer negocios que son emprendimientos y se transforman en grandes empresas del futuro. Y eso creo que ahí creo que hemos perdido un poco el rumbo. Y eso, como te digo, son elementos como multifactoriales, tiene que ver las políticas públicas, tiene que ver que hay mucho emprendedor también que no tiene como mucho conocimiento real de la industria, del mercado, y de repente uno se lleva como fiascos. Y también hay empresas que todavía no han querido tomar este camino de manera más seria y utilizan sus presupuestos de marketing para desarrollar iniciativas con startups. Si el presupuesto viene de marketing, tú sabes que eso está condenado a morir, porque el otro año ese presupuesto de marketing va a necesitar algo nuevo y ya no van a ser los emprendedores, va a ser otra cosa. Entonces tú no puedes competir con presupuestos de marketing porque te sirve para el primer año, no para después. Entonces es súper importante entender cuáles son las motivaciones de las empresas y que sean motivaciones de negocio. Creo que eso es clave.
Perfecto. Bueno, vamos a una breve canción. A la vuelta vamos a estar discutiendo, reflexionando con Sebastián sobre estos conceptos que a veces parecen un poco lejanos aún para nosotros, Corporate Venture Capital, Corporate Venturing y tantos otros que van a empezar a ser parte de nuestro léxico en el ecosistema. Vamos a una canción, volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.